Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Las noticias que nos llegan de Irán están sacudiendo a los mercados, sobre todo mercados europeos, donde estamos viendo fuertes caídas, que ahora las analizaremos. También caídas en el otro lado del charco, en Estados Unidos, aunque son caídas menores, ¿vale? Desde que comenzó la crisis estamos viendo pues, que se está haciendo más daño en los mercados europeos que en los de Estados Unidos. También es verdad que los mercados europeos estaban en máximos históricos, mientras los mercados de Estados Unidos estaban en un movimiento lateral. Como siempre, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Si queréis, me podéis dejar vuestros comentarios y para mañana por la mañana, viendo el panorama, ¿no?, de estas fuertes caídas en Europa, podríamos hacer un vídeo comentando, en este caso, vuestras consultas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los principales índices. Podemos ver cómo el IBEX 35 ha cerrado con una caída del 2,27%. Aquí también podemos ver cómo los mercados de Estados Unidos, que están ahora mismo abiertos, pues a pesar de tener pérdidas, no son tan grandes como las que hemos tenido en Europa. El Dow Jones se deja el 0,78%. De momento SP500 con caídas del 0,67, el Nasdaq con caídas de 0,80, aguantando por los pelos, o veremos no cómo cierra esa zona de los 22.000 puntos, una zona muy importante para el Nasdaq en este caso. Y como podemos ver más abajo, pues más caídas para los mercados europeos. El DAX se ha dejado el 2,76%, mercado de Londres un 2,35%, aquí vemos al CAC 40 francés un 2,03%, Eurostoxx 50 con caídas del 2,10% y el PSI, podemos ver portugués, en este caso caídas del 2,06%. Si vamos a ver los componentes del IBEX 35, podemos ver que prácticamente han cerrado todos en rojos y con fuertes caídas. Podemos ver cómo ACS se ha dejado el 3,50%, Acciona se ha dejado el 3,84%, podemos ver alguna acción en verde, ¿no?, que suelen ser energéticas, ¿no?, como veis aquí Naturgy, también más abajo Repsol, que también ha acabado en verde. Pero el resto de acciones, como podemos ver, Indra con fortísimas caídas del 12,28%, e incluso las aceleras, que también han sufrido bastante. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos ver ArcelorMittal, que se ha dejado el 6,19%, pero también tenemos otras aceleras que también se han dejado pues bastante en la sesión de hoy. Lógicamente el encarecimiento, en este caso de la energía, no le va nada bien. También hay que tener en cuenta que ahora veremos también en los gráficos, pues eran acciones que habían subido muy fuertes. Si vamos a ver, en este caso, las materias primas, podemos ver que también en este caso, pues el oro con fuertes caídas, como estamos viendo, caídas de prácticamente el 6%, cotizando ya en 4.618 dólares la onza. La plata se está dejando incluso más, estamos viendo caídas del 7,84, incluso ha llegado al 10%. Y como estáis viendo, pues con caídas, ¿no?, para las materias primas, muy al contrario que en este caso, pues podríamos comentar con el petróleo, que es no para de subir. Si vamos al petróleo Brent, que es el de referencia en Europa, como estamos viendo ahora mismo, pues una subida tan solo, ¿no?, se puede decir tan solo, pero del 1,22%, llegando, como veis aquí, a 108,67. Es cierto que hoy hemos llegado en el petróleo Brent a tocar nuevamente los 120 dólares el barril, ¿vale?, los máximos que también nos dejaba recientemente, ¿vale? Así que, bueno, en este caso, pues se complica un poco, ¿no?, el tema del precio del petróleo. Aquí veis cómo ha llegado a zonas de 120. Vamos a ponerlo en días, ¿vale?, para que veamos que, bueno, que es una zona que ahora mismo será zona de resistencia. Ya llegó días atrás a 120, hoy ha vuelto a testear prácticamente esa zona de 120 y nuevamente correcciones, así que es una zona muy importante de resistencia. Nosotros ya hemos comentado en los vídeos que, bueno, a pesar de estos repuntes del petróleo que pueden ser puntuales a esa zona de 120, si, digamos, pasando los meses, pues se mantuviese entre 80 y 100 dólares el barril, también haría daño a las economías occidentales. Así que, de momento, pues no augura nada bueno lo que estamos viendo con el encarecimiento de la energía y en particular del petróleo. Vamos con las criptomonedas, que tampoco se libran, ¿no? Hay que comentaban, ¿no? El oro, la plata podía ser refugio, estamos viendo que no lo es, y tampoco Bitcoin ni el resto de criptomonedas, porque también estamos viendo caídas. Actualmente con caídas del 2,84%, pero como veis, cotizando por debajo de los 70.000 dólares. Os recordamos que había superado zonas de resistencia, donde ya comentamos que pensamos que podría ser una falsa ruptura, y de momento, pues el mercado nos está dando la razón, ¿vale? Así que vamos a ver todo esto. Vamos a comenzar viendo el IBEX 35 en velas diarias. Hoy, como hemos comentado, caídas del 2,27%, cerrando por debajo de la zona de los 17.000 puntos, aguantando, como veis aquí, el cierre. Esta primera zona de soporte teníamos marcado en 16.890, habíamos cogido todos estos mínimos.
Hoy, como veis, pues la ha perforado a la baja, pero a cierre la ha acabado aguantando. Así que va a ser muy importante lo que veamos en el IBEX 35 en la sesión de mañana, que será cierre semanal. Os marcábamos ayer esta zona de resistencia entre la zona de los 17.515 y esta zona de 17.715, ¿vale? Es una zona importante de resistencia. Hemos marcado también esta zona de soporte de corto plazo, que es justo prácticamente donde ha cerrado hoy. Si la pierde mañana baja, tendremos en siguiente zona de soporte 16.485. Y desde que comenzaba la crisis, pues hemos ido comentando que no descartábamos la posibilidad de acabar viendo al IBEX 35, pues testear pues esta zona, ¿no? De antigua zona de resistencia de los 16.000 puntos. Podría alcanzar esa zona y habría que ver qué sucede en esa zona, porque perforar la baja sería bastante negativo. De hecho, estamos manejando esa zona entre 15.500 y zona de 16.000, que además es donde pasa la media móvil 200. Si llegamos a esta zona y vemos rebote, pues sería testear zonas de resistencia ahora como soporte. Pero si vemos que la perfora a la baja, pues podría ser una señal de deterioro para el IBEX 35 y se podrían ver más caídas. De momento, no es preocupante lo que estamos viendo en los mercados. Tenéis que seguir con vuestra estrategia de inversión en las acciones que tengáis en particular, ¿vale? Siempre que comentamos los índices nos muestran un poco cómo está el mercado y luego ya dependiendo de cada acción, pues es un poco, digamos, más complejo, ¿no? Simplemente los índices pues nos marcan, ¿no? Si estamos viendo un mercado alcista o bajista o está entrando dinero al mercado o está saliendo. Tenemos que tener en cuenta que desde marzo a abril del año pasado, que estábamos en zona de 17.000, habíamos subido muy fuerte hasta zona de 18.000. Si lo medimos, pues podríamos comentar que desde prácticamente un poco menos de un año, podríamos decir que 11 meses, pues hemos tenido una subida del 58,50%. Y de momento, desde los máximos históricos que nos dejaba el IBEX 35, si lo miramos hasta fecha de hoy, hemos perdido el 9,48%, sería una pérdida proporcional a las subidas previas. Y si miramos los mínimos que ha marcado esta semana, sería de un 11%. De momento comentamos, doloroso, ¿no? De esas caídas del 11%, ¿vale? En el IBEX 35, pero de momento no es preocupante, ¿vale? Simplemente tenemos correcciones proporcionales a las increíbles subidas anteriores, pero como comentamos, esa zona de 15.500, zona de 16.000, va a ser una zona muy importante en el caso de que la acabemos testeando. Vamos ya a ver el DAX 40, que sí que es cierto que se complica un poco más porque hemos perdido la baja esta zona de soporte de los 22.970 puntos. La anterior ocasión la testeaba y de aquí rebotaba. Como vemos hoy jueves, pues la ha perforado a la baja. Eso nos indica que este objetivo alcista que teníamos marcado se ha acabado anulando. Vamos a marcarlo como anulado, ¿vale? Que siempre comentamos, ¿no? Que si perdíamos esta zona de soporte a cierre diario se anularía este objetivo alcista. Algo muy similar a lo que ocurrió en el IBEX 35. Tenemos un pequeñito objetivo alcista que también se acabó anulando. Y pues no nos queda más remedio que marcar aquí nuevamente la anulación de este objetivo alcista. Por lo tanto, estamos viendo complicaciones en los mercados, ¿no? Los índices europeos, ¿vale? Sí que es cierto que vamos a ver también cómo cierra mañana. Si tuviésemos un tímido rebote y acabase cerrando la semana por encima de esta zona de soporte, pues podría ser una anécdota, ¿no? Pero nosotros debemos, ¿no?, de marcar este objetivo como objetivo ya anulado. Vamos a ver también el Eurostock 50, que en este caso tenemos aquí marcada zona de resistencia que ahora actuaría como soporte, zona de 5.530. De momento hemos acudido a la zona de la media móvil 200 y este soporte se mantiene en pie, ¿vale? Pero sería negativo perder esa zona entre los 5.500 y 5.530, ¿vale? Sería señal negativa y más teniendo en cuenta que mañana es viernes, cierre semanal, ¿vale? Es importante también los cierres semanales, al igual que comentamos que son importantes los cierres diarios. Así que para mañana revisaremos nuevamente pues estos tres índices. Vamos con Soltec, que va un poco, como veis aquí, con subida del 11,30%, un poco al revés que el mercado. Tuvimos una vela horrible que lo comentábamos, ¿no? Que era una vela, una envolvente bajista, eso podría traer más caídas. De momento seguimos pensando que podría traer más caídas, pero sí que es cierto que ha aguantado a zona de la media móvil 200 y hoy, un poco a contracorriente que el mercado, pues con fuertes subidas del 11,30%. Como resistencia tendríamos esta zona prácticamente de los 2 euros por acción, sería interesante superarlo y sobre todo superar la zona de los 2,17. ¿Vale? Que justamente donde teníamos aquí este fortísimo rebote, luego caídas muy fuertes hasta zona de 0,51 y nuevamente rebotes fuertes hasta zona de 2. Ya comentamos en su momento que la zona de 2 era una zona de resistencia por número redondo y si la superase pues tendríamos resistencia en los 2,17. Acción que comentamos que es muy complicada de analizar, pues a altísima volatilidad. Es cierto que esta vela nos sigue llamando la atención, ¿vale? Que haya rotado 2 días no quiere decir que no podamos ver caídas de corto plazo por esta vela, ¿vale? Está envolvente bajista.
Pero la noticia positiva es que se mantiene por encima de la media móvil 200 y como veníamos contando, en el caso de superarla y mantenerse por encima, eso podría ser positivo para Soltec. Continuamos, vamos con la siguiente acción, que es Técnicas Reunidas, hoy también con un buen rebote del 5,91%. Acción que había llegado a máximos históricos, zona de resistencia, no pudo con ella, de aquí fuertes caídas y hemos venido a caer, como veis aquí, pues a esta primera zona de soporte, zona de 26,26 y además, como veis, por donde pasa la media móvil 200, así que es una zona donde podría rebotar y de hecho hoy ha rebotado justo de la zona de la media móvil 200. Veremos si este rebote se consolida o por el contrario, si viésemos más caídas, si perdiésemos la baja esta zona de 26,26, se podrían ver más caídas, además teniendo en cuenta también perforar ya a la baja la media móvil 200. Está en un sitio interesante para un posible rebote, pero como comentamos, siempre que llega a zona de soporte vemos si rebota o no rebota, pero perder la baja pues sería negativo. Vamos con Repsol, en este caso pues sigue con las subidas, ¿no? Importantes subidas para Repsol durante toda la semana, hoy con subidas del 1,43%, acercándose como veis a esta zona de 25 euros por acción. Se mantuvo, ¿no? En la primera semana que comenzó el conflicto en Irán con un movimiento lateral, drenando parte de estas subidas, pero una vez que superó al alza, como veis, pues espectaculares las subidas de Repsol. Que si nos vamos al pasado, nos vamos justamente prácticamente hace un año o 11 meses, como comentamos, en los meses de marzo y abril, estaba en la zona de 8,72, actualmente cotizando casi en 25, prácticamente en tan solo un año, una subida de un 200%. Eso sí, subida que se puede ver muy pero que muy vertical, esto tiene mucho riesgo, ¿vale? Para que esté dentro a disfrutar de las subidas, a poner stop profit, pero para entrar, a pesar de que va a seguir con las subidas, pues no está para entrar, porque es que tenemos zonas de soporte muy alejadas, y como siempre comentamos, hay que tener siempre en cuenta el riesgo que asumimos en caso de entrar en alguna acción, y en este caso, pues la Repsol podría caer con fuerza, y mientras no pierda esta zona entre los 20 y la zona de 19, pues tampoco le ocurriría nada, simplemente tendríamos correcciones, ¿vale? Previas, previas a estas subidas, ¿no? A estas subidas previas. Así que, bueno, como comentamos, ¿no? Que esté dentro a disfrutar de las subidas, esperemos que siga subiendo, pero ahora mismo para entrar nosotros ya no la vemos, porque es una subida espectacular, muy lejos de la media móvil 200 y eso puede traerle correcciones. Nada que, digamos, el conflicto pues se separe un poco o no hayamos tantos problemas o Estados Unidos empiece a retirar sus ataques o incluso Israel, pues se podrían ver caídas en el precio del petróleo y también caídas en Repsol. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos si eso puede ocurrir durante este fin de semana, la semana que viene, o si se acaba enquistando el conflicto. Bueno, vamos con Indra. La verdad que hoy fuertes caídas del 12,28%, incluso, como veis aquí, incluso más grandes, ¿no? Llegando a zonas prácticamente de soporte. Tengo marcada zona de 45,40, se ha acercado mucho y de aquí, pues bueno, hemos visto cierto rebote, cerrando justamente esta zona de 50, también aproximándose mucho a la media móvil 200, así que bueno, acción que se puede vigilar, acción muy alcista, hemos marcado muchísimos objetivos alcistas, todos ellos han ido acabado cumpliendo, y simplemente pues tenemos en cuenta estas increíbles subidas, pues de momento correcciones proporcionales, ¿no? Tampoco podemos decir nada más, porque no ha perdido ninguna zona importante de soporte, casi testea esta zona de soporte y de aquí cierto rebote, incluso a media móvil 200, que ya se ha acercado al precio, y por lo tanto, pues si se recupera, pues podemos seguir viendo subidas, ¿no? Sigue siendo una acción alcista, no ha perdido ninguna zona importante de soporte, no está haciendo máximos y mínimos decrecientes, por lo tanto, podríamos considerar que podríamos seguir viendo subidas. Eso sí, si empezamos a perder zonas de soporte, que se acerca mucho hasta zona de 26,6, incluso zona de media móvil 200, empezaríamos a ver complicaciones en el gráfico. Bueno, vamos a ver Celnex, que hoy se ha dejado el 7,47%. Bueno, acción que ya venía corrigiendo con fuerza. Habíamos marcado dos objetivos bajistas que se acabaron cumpliendo. Habíamos marcado un tercero, ¿vale? Lo habíamos marcado en 2023, ¿eh? Hemos marcado un tercer objetivo bajista, pues este momento lateral roto a la baja. Es cierto que, bueno, que no caía hasta esa zona y se ha ido manteniendo un movimiento lateral dentro de esta zona, de esta franja, ¿no? Este movimiento lateral. Lo volvió a amagar a perforar a la baja nuevamente, llegando aquí a hacer, como veis, prácticamente un movimiento lateral. Una vez superado, pues podríamos haber marcado un objetivo alcista que lo acabaría cumpliendo. Y sería soporte en 24,46. Hoy, con las caídas, se ha perdido este primer soporte de los 27,72, que como veis es la parte baja de este movimiento lateral. Tendríamos un soporte intermedio en esa zona de los 26 y luego esa zona de los 24,46. Si perdemos 24,46, pensamos que podría ir a dirigirse
a cumplir este objetivo bajista que comentamos, ¿no? Hemos marcado el objetivo bajista, como dijimos en su tiempo, ¿no? En octubre del 23, ya han pasado más de 2 años y de momento sigue activado. Y como tampoco se ha anulado, pues lo tenemos que dejar marcado en el gráfico. Pero como veis, siempre comentamos, ¿no? Marcamos objetivos alcistas o bajistas, pero no sabemos en cuánto tiempo se pueden cumplir o se pueden acabar anulando. De momento, y una vez pasadas 2 años, ni se ha anulado ni tampoco se ha acabado cumpliendo. Veremos qué acaba sucediendo, porque lógicamente con el tiempo alguna de esas cosas se acabará sucediendo. Vamos a ArcelorMittal, hablando de las acereras, que lógicamente el incremento, ¿no?, del precio de la energía pues no le viene nada bien, y desde que ha comenzado el conflicto, pues ArcelorMittal, que lo venía haciendo realmente bien, pues está teniendo fuertes caídas. Aquí comentamos que había superado esta zona de resistencia con objetivo alcista, que acabó cumpliendo, la zona prácticamente de 50, se dirigía a zonas de resistencia que teníamos marcada en zonas de 58, incluso un poco por encima, zonas de 61, comentamos en su día que superando esa zona de 61,40 podríamos ver más subidas, pero de momento se ha quedado esa zona de resistencia, no ha podido con ella, se ha quedado muy cerca. Aquí ya marcamos como un posible techo de corto plazo y como veis, pues bueno, caídas, ¿no? Hoy perforando incluso a la baja esta zona de soporte de los 44. Así que siguiente zona de soporte sería la zona de 40, luego ya esta zona de 37,75 y luego ya la media móvil 200. De momento también hay que comentar, ¿no?, que a pesar de estas fuertes caídas de zonas de 57, pues hoy ha caído hasta zonas de 42, ¿vale? También hay que comentar que, bueno, de momento estas caídas son proporcionales a estas también increíbles subidas que podemos marcar también desde el año pasado, ¿no? De la zona de 20 ya comentamos que se había multiplicado, ¿no? Se había más que doblado, ¿no? Probablemente un 150% a zonas de 57, y desde aquí pues de momento caídas. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver también qué acaba sucediendo, si tenemos cierto rebote o continuamos con las caídas. Vigilaría sobre todo la media móvil 200, ¿no? Una acción que había sido muy fuerte, estábamos muy lejos de la media móvil 200 y con estas correcciones pues ya la media móvil 200 se va acercando. Si con el tiempo pues se consiguiese recuperar y superar esta zona de 61,40, pensaríamos en ver más subidas, pero de momento eso es ciencia ficción. Vamos con Total Energies, ¿vale? Lógicamente también del sector del petróleo, con subidas del 4,20%, un gráfico parecido, por decirlo así, al de Repsol, fortísimas subidas, marcando nuevos máximos históricos. Y igual que comentamos con Repsol, después de estas increíbles subidas, prácticamente una pared, pues para que esté dentro, disfrutar de esas subidas, pero ahora mismo para entrar pues tampoco la vemos, ¿no? Porque primera zona de soporte de corto plazo sería esa zona de 66 y luego ya zona de la media móvil 200, así que desde zonas prácticamente de 80 podría caer a 66 sin que le ocurriese absolutamente nada a esta acción. Así que mantener, ¿no?, que esté dentro con su stop profit correspondiente, y a la que esté fuera pues a esperar posibles correcciones en el caso de estar interesados en entrar. Yo ya creo que, bueno, se ha escapado mucho este tipo de acciones y ahora mismo no es momento de entrar, pero eso es por mi filosofía de inversión. Lógicamente cada uno de vosotros tenéis que tener vuestra filosofía. Vamos con Infineon, acción que tenemos en cartera, que hoy ha caído también con fuerza, ¿no? Caídas del 7,19%. Aquí marcamos esta zona de resistencia, que ya comentamos que podría actuar de soporte. Actuó 2 veces como soporte, una tercera vez, pero como vemos con las caídas de hoy la ha perforado a la baja. Así que señal negativa para esta acción, que lo único que nos queda es vigilar si es capaz desde la zona de la media móvil 200 tener cierto rebote. Perder la baja media móvil 200 sería negativo, y por contrario recuperar esta zona de soporte de los 39,15 tras haber testeado la media móvil 200 pues podría ser positivo. Así que acción que está en una zona interesante y que habrá que ver qué acaba ocurriendo. Nosotros entramos porque de rebotada de zonas de soporte, por lo tanto si vemos rebote desde la media móvil 200 se podría probar, pese a que de momento pues está perdiendo esta zona importante de soporte, antigua resistencia. Vamos con Ferrari, que hoy pues se ha dejado el 5,41%, acción que, bueno, que lo había hecho muy bien, habíamos tenido fortísimas subidas llegando a zonas prácticamente de 500, exactamente 489 euros como máximos históricos, y ahora aquí pues ha empezado a caer y hoy cotizando en 274, perforando esta zona de soporte de muy corto plazo y que podía, bueno, abrir las puertas a más caídas para venir a testear. Vamos a ver si la acaba haciendo. Como veis aquí, esta directriz alcista, que es la parte baja de este canal alcista, podríamos testear esa zona, que además prácticamente coincidiría con el 50% de retroceso de Fibonacci. Así que zona también interesante para vigilar para Ferrari, ¿no?, que a pesar de estas caídas, que ahora mismo estamos lógicamente en tendencia bajista,
¿vale? Haciendo máximos y mínimos decrecientes. También la media móvil 200 ha dado la vuelta, también eso es negativo. Y por lo tanto estamos viendo complicaciones en esta acción, ¿vale? Pero en cualquier zona de soporte se puede vigilar por si se ve algún rebote para probar. Luego si ese rebote pues no se acaba consolidando o se pierde esas zonas de soporte, pues lo suyo sería salirse. Vamos a traer también otra acción italiana, que en este caso ha caído muy fuerte, en WIT, ¿vale? Con caídas del 15,60%. Acción que venía claramente alcista, que ha empezado, como veis aquí, pues a perforar a la baja a media móvil 200, incluso como veis, perforándola, ¿no? De forma muy fácil, luego recuperando también de forma muy fácil. La última vez, o la última ocasión que llegó a media móvil 200 le sirvió como resistencia, que ya estaba claramente bajista. En esta zona tenemos en lateral, luego ya estaba bajista. Y una vez testeado, pues nada, fortísimas caídas. Es cierto que ha caído un 15,60%, pero también ha recuperado pues desde lo mínimo del día, de la zona de 6,08, ha acabado cerrando en 6,90, conservando esta zona de soporte de los 6,54 y muy cerca de esta zona de soporte, que sí que es cierto que la ha perforado al cierre diario, la zona de los 6,94, ¿vale? Ha quedado en 6,90, así que bueno, a pesar de haber perdido esta zona de soporte se podría vigilar, pero lógicamente una vez que tenemos también media móvil 200 a la baja y viendo estos máximos y mínimos decrecientes, pues se complica. Y aquí prácticamente pues podríamos tener un techo. No sé si habrá cumplido ya el objetivo bajista, vamos, podría haberlo cumplido ya, la sesión de hoy. Aquí tendríamos un doble techo. Vamos a ver si nos deja marcar rápidamente. Bueno, de momento vamos a ver si nos deja mover. De momento no la coge bien. Vamos a probar otra vez. Y si no, bueno, lo dejamos. Vamos a coger la regla. Y aquí, como veis, bueno, tendríamos pues todo este ancho, ¿no? De este doble techo. Y si lo medimos, pues por muy poco no lo habría cumplido, ¿eh? Se ha quedado a las puertas de cumplirlo. Así que eso es, bueno, un riesgo, ¿no? Para esta acción. Lo mediré bien, ¿vale? Pero por muy poco no lo ha cumplido. Si hubiese cumplido y después de ver esta mecha inferior tan grande, pues bueno, podría ser una oportunidad de entrada. Bueno, de momento, como más sabéis, si os vengo comentando, la cartera 2026 no nos está yendo como a nosotros nos gustaría. Sí que es cierto, ¿no? También que también estamos viendo pues unos tiempos complicados, sobre todo tras el conflicto en Irán. Y bueno, vamos a ir viendo qué vamos haciendo con esa cartera. Vale, así que bueno, este fin de semana comentaremos, a ver cómo cerramos la semana y qué podríamos hacer, ¿no? Porque lógicamente hemos invertido nuevamente en nuevas acciones, estamos vigilando Bayer, pero como comentamos, ¿no? Teniendo la cartera como la tenemos, pues no nos acabamos de fiar. Vamos a ver si acaso primero Pernod Ricard, que nuevamente hoy con caídas, acercándose, ¿no? A zonas que a nosotros nos interesa, esta zona entre 54 y 58 euros, cada vez más cerca. Veremos si se acaba testeando esta zona y si de ahí vemos rebote. Vale, también estamos vigilando, bueno, en este caso Prosus, que estaba también, como veis aquí, en zona de soporte y perdiéndolo también a la baja. Vamos a ver si mañana recupera. También teníamos Nebius, que había llegado a zonas de máximos históricos y, bueno, ciertas caídas, pero se está también recuperando. Superar esta zona de 140,60 yo creo que sería oportunidad de entrada. Y como veis, pues bueno, acciones que se pueden vigilar hay muchísimas, ¿vale? Pero también hay que intentar, pues como siempre comentamos, tener el riesgo controlado, porque como se complique el tema, podríamos seguir viendo fuertes caídas en las bolsas. Estamos vigilando también Carrefour, nos gusta, ¿no? Porque es un sector, ¿no? De alimentación sobre todo, y también pues supermercados, que, bueno, después de haber caído tan fuerte en los últimos años, pues si superase esta zona de resistencia, podría ser una oportunidad también de entrada. Y bueno, Bitcoin, que ya comentábamos ayer precisamente y también antes de ayer, ¿no? Que había roto al alza esta zona de resistencia después de un movimiento lateral. Que nosotros la estábamos vigilando para una posible entrada de cartera hacia 1 millón, pero que no nos acabábamos de fiar, porque esto ya lo había hecho en dos ocasiones anteriores. Aquí superaba esta zona de máximos históricos, zona de resistencia, estuvo un día por encima y luego empezó a caer con fuerza y, como veis, empezaba ya a hacer máximos y mínimos decrecientes. Aquí hizo algo parecido una vez cumplido este objetivo bajista, también una especie de movimiento lateral, amagó con perforar por la parte superior para luego volver a caer con fuerza. Y comentamos, ¿no? Hace 2 días que había hecho lo mismo, que había superado esta zona de resistencia, que en principio era positivo, pero que queríamos ver que se mantuviese por encima de esos 73.600 dólares. Cosa que no ha conseguido, ayer ya perforaba a la baja esta zona y hoy sigue con las caídas. Así que le podría ocurrir como en las dos anteriores ocasiones, que sería ir a buscar la parte baja del movimiento lateral e incluso perforarla a la baja. En el caso de que perfore esa zona de 60.000,
pues creo que podríamos caer a zonas de 50.000, ¿no? Pero para eso hay que perforar 60.000. Así que bueno, seguimos pendientes de Bitcoin. Como estamos comentando, tras marcar objetivos bajistas no nos acabamos de fiar y bueno, hemos tenido suerte de no haber entrado una vez superada esta zona de resistencia por ese motivo, ¿no? Porque ya nos hizo 2 amagos de superación de zonas de resistencia para luego seguir cayendo. Así que podría ocurrir exactamente lo mismo en esta ocasión y por lo tanto vamos a ir vigilando Bitcoin. Y si por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo que no sabemos si va a suceder, empezase a caer a zonas de 60.000, incluso caerse a zonas de 50.000 y luego hiciese justo lo contrario, es decir, perforar 50.000 y luego recuperarlo de forma rápida, pues podríamos entrar en Bitcoin, ¿vale? Lo mismo que ha estado haciendo, que ha roto al alza para luego acabar desplomándose, no antes perforar al alza y luego se acaba desplomando. Si vemos justo lo contrario, en cualquier zona importante de soporte, es decir, a lo mejor en zonas de 60.000, perfora baja y luego recuperan 2 sesiones, podríamos probar. Si pierde esta zona y cae a 50.000 y hace lo que estamos contando, ¿no? Que lo perfore a la baja y luego en 1 o 2 sesiones lo recupere, ahí podríamos entrar en Bitcoin para cartera de 0 a 1 millón. Así que ya veis que la estrategia que tenemos en Bitcoin lo estamos comentando cada vez que analizamos Bitcoin y veremos qué acaba sucediendo, ¿eh? Comentábamos, ¿no? Que teníamos varios objetivos alcistas en Bitcoin, los acabó cumpliendo todos ellos. También hemos marcado objetivos bajistas que también se han ido cumpliendo, así que podemos decir que es bastante noble Bitcoin, ¿no? A la hora de marcarle objetivos tanto alcistas como bajistas que se acaben cumpliendo. Justo tras cumplir nuestro objetivo alcista, zonas de 125.000, que yo creo que fuimos de los primeros en marcar ese objetivo, luego ya se fueron subiendo al carro cuando empezaron a ver las subidas, pues justamente aquí pues hubo gente que decía que se iba a ir a 500.000, a 1 millón, incluso a más. Ya comentamos nosotros que bueno, no lo veíamos en el corto plazo, como era lógico, y lo que estamos viendo son caídas. Así que, lógicamente, pues no, todas esas personas que decían que Bitcoin se iba a 1 millón, pues tampoco decían en qué fechas, ¿no? A lo mejor para dentro de 20 años, 30, 40, 50 años, no lo sabemos, a lo mejor ni lo vemos. Así que, de momento lo que tenemos es clara tendencia bajista. Nuevamente nos ha hecho un amago, ¿vale? Así que vamos a ver qué sucede. Porque las 2 anteriores ocasiones, tras hacer ese amago de ruptura al alza, lo que ha hecho ha sido caer y caer con fuerza, ¿vale? Por el contrario, ¿no? Si acabase superando nuevamente esa zona de 73.600 dólares, pues también podríamos entrar, ¿no? Por último, Bayer, antes que se me olvide, ¿no? Que también Bayer comentamos que la estábamos vigilando, sigue sin romper, por tanto, nosotros seguimos sin comprar, ¿vale? Aquí nuevamente, pues no he podido con esta directriz bajista, la parte alta del canal bajista y por lo tanto seguimos a la espera, ¿no? Podríamos seguir viendo caídas, a lo mejor hasta esta zona de 35,90 que ya actuó como soporte, incluso porque no la zona de la media móvil 200. Así que como estamos viendo se está complicando, ¿no? Un poco el panorama en las bolsas europeas, no tanto así en las bolsas de Estados Unidos, aunque tenemos que esperar al cierre de hoy y sobre todo al cierre semanal. Si vemos cierres semanales por debajo de zonas importantes de soporte, pues habría que empezar también pues a plantearse la estrategia para este año. Bueno, dejamos el disclaimer, como siempre un auténtico placer. Muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo hasta el final y hasta un próximo vídeo.